Bienvenidos a este espacio de entrevista en Medellín. Seguimos hablando sobre las elecciones regionales y esta vez me acompaña uno de los precandidatos a la alcaldía y se trata de Felipe Vélez. Felipe, bienvenido y primero que todo, ¿quién es Felipe Vélez y qué busca hacer en la alcaldía de Medellín en caso de ser elegido alcalde? Felipe Vélez es un empresario. Yo conozco también la ciudad. Yo he sido director de planeación, gerente del tranvía de la 80 y tengo toda la capacidad para ejecutar esas soluciones urgentes que requiere la ciudad. No, bueno, bienvenido y ¿qué le puedo decir? Usted trabajó en la administración de Federico Gutiérrez. ¿Cómo le fue? ¿Qué balance nos puede entregar durante esa administración en su labor particularmente? Nosotros hicimos el plan de desarrollo del 2016. Ese plan fue galardonado como el mejor plan de desarrollo de Colombia y después sacamos esa segunda y tercera fase del tranvía del 80. Lo dejamos listo ya para contratar. Yo regresé al sector privado y cuando esta administración empezó a dividir esta ciudad, porque sentía que los fortalecía políticamente, nosotros como ciudadanos nos opusimos a esa división y empezamos a recorrer las calles, a entender los problemas de los barrios, a visibilizarlos, a hablar en clave de soluciones, siempre con ese mensaje de que Medellín tenía que volver a brillar. Y todo esto en una crisis de liderazgo que tenía la ciudad y eso hizo que algunas personas nos invitaran a que fuéramos candidatos a la alcaldía de Medellín. Sabíamos que iba a haber candidaturas fuertes, pero no veíamos a ninguna con la intención de ser el vocero de las necesidades de la gente, de los proyectos pendientes y urgentes que tiene la ciudad. Entonces decidimos intentarlo. Al final la gente es la que decía, esto es en la calle, de la calle y para la calle. El mismo Federico, aunque no se ha lanzado, muchos dan como un hecho que va a estar en el tarjetón, va a estar como candidato con su partido, creemos. ¿Cómo analiza usted que trabajó con él como contendiente en este caso, o no sé si se ha aliado? Nosotros hemos sostenido, yo no tengo ninguna distancia con Federico en lo personal, que a la ciudad no le conviene un alcalde que sea el jefe de la oposición. Yo creo que hay muchísimas otras posiciones para ocupar ese lugar, pero la administración de la ciudad, tantos proyectos que necesitamos sacar adelante, hay que trabajar de manera armónica con el gobierno nacional y tantas realidades, mejor dicho, necesitamos nuevas miradas para los problemas de siempre. ¿Cómo manejaría usted esa relación en caso de ser alcalde con el presidente Gustavo Petro? ¿Cómo haría eso? Porque claro, de él dependen muchos proyectos en Medellín, el presupuesto del gobierno nacional. Todos los proyectos pendientes que tiene la ciudad requieren de un trabajo conjunto con el gobierno nacional. Los 5 metrocables están en el Plan Nacional de Desarrollo, requieren que haya un trabajo conjunto con el gobierno nacional. El tren del río, que es tan importante para que el metro vuelva a ser funcional en horas pico, requiere de la armonía con el gobierno nacional. Entonces, lo que nosotros decimos es que Medellín necesita un alcalde que le pueda decir que no, por ejemplo, en temas técnicos al gobierno nacional, pero al que el gobierno nacional al menos le pueda decir que sí, para llevar adelante todas esas soluciones que tiene la ciudad pendiente hace tantos años. Usted que me dice que fue uno de los que primero postuló lo del tranvía del 80, hoy metro del 80, ¿cómo va este proyecto? ¿Cómo ha evolucionado este tema y cómo ha avanzado según su perspectiva? Hombre, muy lento. Nosotros en la administración anterior lo dejamos listo. No, esa vez también por un problema de relación institucional con el gobierno nacional no obtuvimos el dinero, pero este gobierno apenas empezó, recibió el dinero, lo licitaron a una compañía que es experta en contratar y en demandar al Estado. Tenemos todos que estar muy vigilantes, pero ni siquiera han empezado a construir, no han puesto la primera piedra. Bueno, preocupante esa situación, esperemos que se vaya solucionando con los meses. Y bueno, ¿cómo califica entonces hasta el momento la administración del alcalde Daniel Quintero en Medellín? Eh, yo creo que hemos tenido alcaldías buenas y malas. Esta alcaldía no merece ni siquiera una calificación. Yo creo que es una alcaldía para el olvido y que será de manera definitiva y contundente el peor recuerdo que tendrá la ciudad de Medellín. ¿Qué cambios haría usted desde el primer día llegando a la administración municipal? A esta ciudad hay que trabajar con orden y es recuperar la funcionalidad de la ciudad, recoger las basuras, mantener las zonas verdes, tapar los huecos, pero también hay que trabajar por el progreso, por esas grandes obras que requiere la ciudad y por generación de riqueza para que las oportunidades no sean una excepción, sino ojalá sean la realidad para los 3 millones de habitantes que tiene nuestra ciudad. Bueno, veíamos en su hoja de vida que usted ha trabajado políticamente con Álvaro Uribe, con el mismo Federico Gutiérrez, con Juan David Valderrama. ¿Cómo se define usted políticamente sobre estas personas? Se llaman posiciones eclécticas, ¿cierto? Yo creo que encasillarnos en la izquierda o en la derecha
hace que las soluciones no se puedan atender de manera integral, ¿cierto? Hay veces que los problemas se tienen que enfocar desde una perspectiva que podría ser interpretada como de izquierda o desde una perspectiva que podría ser interpretada como derecha, ¿cierto? Entonces, en mis tiempos de universitario, trabajé con la campaña presidencial del presidente Uribe, después ayudé a Federico en su primera, en su segunda campaña, después con Juan David, que fue compañero mío de gabinete, y todos tienen diferentes posturas, y sobre todo en lo urbano. Yo creo que el urbano es esencialmente técnico, es una ciudad que está completamente diagnosticada, que necesita es quien tenga la capacidad de ejecutar esos proyectos que están pendientes. Felipe, ¿cuáles serían sus propuestas o sus pilares como lo nuevo que llegaría a la alcaldía de Medellín con Felipe Vélez? Vuelvo y te repito, progreso. Necesitamos que se ejecuten esos proyectos pendientes que tiene la ciudad. El tren del río, ese plan rector de expansión del metro, hay que darle fuerza. Esos 5 metrocables, Medellín tiene 6 líneas de metrocables. Hay que implementar y estructurar y empezar a construirlo más rápido esos otros 6 para llevarle progreso a nuestros barrios y esa generación de riqueza. No hablemos de pobreza, hablemos de ausencia de riqueza, generemos riqueza, oportunidades para todos y eso nos llevaría a tener una ciudad más equitativa y más próspera. En el currículum que nos enviaron sobre las personas que usted apoyó políticamente también aparecía el nombre de Andrés Felipe Arias. ¿Por qué sentarse al lado de una persona que está investigada y fue políticamente pues, tan controversial? Yo apoyé esa campaña cuando estaba terminando la universidad porque nos parecía que era necesario una continuidad, que le encarnaba unas políticas interesantes. Yo creo que ha sido un poquito, y no quiero entrar en esa controversia, pero todos los ministros de Agricultura anteriores y posteriores a él han hecho lo mismo, que es hacer unas contrataciones técnicas directas con la OEA y a él lo investigaron y lo condenaron. Yo creo que eso algo tuvo de persecución política, pero no quiero hoy entrar en defensa ni mucho menos de ninguna aspiración o de algún proyecto personal. Está bien, ¿y cómo califica lo que viene pasando a nivel nacional, la coyuntura, lo que pasó con Benedetti, con Laura Sarabia y todo el escándalo que hay en este momento con el gobierno nacional de Petro? David, yo creo que este es un momento propicio para que no nos dejemos llevar por los egos, para que el gobierno nacional reconvenga, tome una nueva dirección, un nuevo rumbo. ¿Y qué tal? Que haga la paz con esa mayoría de los colombianos con los que está tan distanciado, en vez de persistir en hacer la paz con un pequeño grupo de delincuentes que lleva más de 50 años azotando este país, volando oleoductos, secuestrando mujeres y niños y asolando a estas comunidades que los han sufrido por tanto tiempo. Hablando de paz, hace poco iniciaron los diálogos con estos grupos armados en Medellín, las bandas criminales. ¿Cómo analiza usted eso y cómo lo manejarían desde una administración municipal? Yo creo que esa es una salida muy interesante para darle fin al conflicto, pero ningún conflicto puede finalizar si no se atacan las causas. Vamos a simplemente mandando un mensaje de impunidad, de que siempre, cada que termine o empiece un nuevo ciclo de gobierno, siempre va a haber una ventana de impunidad. Entonces, así delinquir no tiene ninguna consecuencia y yo creo que ese no es el mensaje que le debemos mandar a nuestra sociedad. Bueno, Felipe, ¿y cómo analiza usted el tema de la migración de extranjeros que están viniendo a Medellín y lo que está ocurriendo con la gentrificación que está generando ciertos desplazamientos intraurbanos? Yo creo que los dos movimientos hay que manejarlos de manera independiente, pero los dos tienen una particularidad y los dos son indicadores de desarrollo. Entonces hay que manejarlos muy bien para que nos sirvan a nosotros para crecer como sociedad. Yo creo que hay que ser solidarios con el pueblo venezolano. Aquí se necesita empleo, pero tenemos que ordenarlo, ¿cierto? Porque ha sido una migración muy desordenada y eso nos genera conflictos de orden social. La gentrificación es una consecuencia del crecimiento acelerado de la demanda en temas de vivienda. Aquí llevamos hace mucho tiempo sin producir las viviendas requeridas. El turismo hay que apoyarlo, y hay que apoyarlo con toda decisión, pero hay que construir viviendas. ¿Y cómo podemos construir viviendas? Hay que volver a emprender. Ese proyecto tan importante que tenía la ciudad, que es el modelo de ciudad para nuestros próximos 50 años, que es Parques del Río. Y ese modelo en sí mismo tiene formas de matizar la gentrificación, la producción de vivienda y esa mezcla de estratos en esos barrios que se desarrollen. Yo creo que esos son dos matices que nos ayudarían a controlar la gentrificación, pero sobre todo producir vivienda. Bueno, Felipe, y yéndonos al tema de la educación, ¿qué hacer con estos programas de Buen Comienzo y del Plan de Alimentación Escolar PAE para fortalecerlos, para que en verdad lleguen a todos los jóvenes que lo necesitan en Medellín? Eso es imperdonable ahorita que me hablabas de calificar la gestión de esta administración y esa es una de las cosas que hay que hacer desde el 1 de enero.
y cuando hablamos de recuperar y darle orden y funcionalidad a la ciudad. Buen comienzo, y el plan de alimentación escolar tienen que tener la financiación adecuada. Tenemos una administración que ha tenido 5.7 billones más de presupuesto que la administración anterior y ningún proyecto funciona de manera adecuada. A esto hay que darle los recursos que necesita, porque lo más importante es para nuestros niños. O sea, todo lo que invirtamos en nuestros niños es invertir en el futuro de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. Y en la infraestructura educativa, que también presenta algunas falencias. La infraestructura educativa tiene un retraso que no solamente viene de esta administración. Aquí definitivamente hay que darle una solución de largo plazo y unas soluciones de choque, porque hay colegios, por ejemplo, como la institución educativa Gilberto Alzate, en la Comuna 4, en Aranjuez, que se caen. O sea, es un riesgo que los niños estén estudiando allá. Entonces, ahí hay que dar unas soluciones de choque para que los niños puedan estudiar temporalmente en otros sitios, y hay que darle unas soluciones de largo plazo para reconstruir más de 50 instituciones educativas que están en riesgo en la ciudad de Medellín. Bueno, Felipe, y en la generación de empleo y de riqueza para la ciudadanía de Medellín, ¿cómo fortalecer estos incentivos al emprendimiento y también a tipo capital semilla, o no sé si lo que llamaban antes el Banco de los Pobres? ¿Cómo fortalecer estos programas para que la gente tenga más oportunidades? Banco de los Pobres, Banco de las Oportunidades, y me enteré esta semana que ahora se llama Banco Distrital. Lo importante no es cambiarle el nombre, lo importante es que funcione. Y cuando hablamos de generación de riqueza, es que no todos tenemos las mismas oportunidades, y hay que darle a esta ciudad las mismas oportunidades, hay que darle a la gente acceso al capital. Es una ciudad donde el 60% de la jefatura del hogar recae en las mujeres y no tienen acceso al capital. Hay que acudir al pagadiario, y es que hay que cortar de raíz, hay que darle acceso al capital. Yo creo que es un tema que será profundamente beneficioso para toda la sociedad. Listo. Felipe, un mensaje final que quiera darle a toda la audiencia de quienique.com. El mensaje es el siguiente, y es: cuando nosotros empezamos este proyecto había 40 precandidaturas, había más de 25 movimientos recogiendo firmas. Nosotros empezamos a recoger firmas. Hoy las estamos entregando en la registraduría. Hicimos un acto simbólico ayer para devolver la confianza a esa gente que nos dio su firma en la Comuna 13. Y aquí estaremos. Y cuando sean 4 o 5 candidaturas, aquí estaremos para que la gente pueda comparar cuál es la mejor opción. Y muchas veces nos dicen: hombre, esa candidatura es una candidatura buena, pero de pronto no le da. No le da porque la gente piensa porque no tenemos pasado, pero tenemos dónde crecer. Y eso es el mensaje que queremos dar a la gente, que nos apoye, que piense en esas soluciones que requiere la ciudad. Hay gente que quiere certezas y quiere una candidatura fácil, pero yo creo que aquí la discusión siempre tiene que estar alrededor de las necesidades de la ciudad. Felipe, y entre 20 o más precandidatos, como lo dice usted, analiza de pronto alguna alianza, no precisamente que renuncie, pero también hay que alguien se adhiera a su campaña o usted adherirse a la de otro candidato. Yo creo que esas siempre son las posibilidades, pero yo creo que ese no es el afán. La gente siempre está hablando de quién está detrás de usted, cuál es el político que apoya, usted con quién va a hacer alianzas. Si usted ha visto la rapidez con que se desbaratan esas alianzas no representan a la ciudadanía. Nosotros queremos representar a la ciudadanía. Nosotros estamos acostumbrados a recorrer las calles, a buscar el apoyo. En eso es en lo que somos buenos, y con eso es que vamos a ganar la alcaldía. Listo, Felipe, muchas gracias por estar en este espacio de quienique.com, y la invitación sigue firme para los demás candidatos a que participen de este espacio de democracia y den a conocer sus propuestas. Con Quienique estuvo David Trujillo.